en base a notas que no van a tener su recuperación. Voy a avanzar el tema de hoy. Y qué decepción. Yo hace clase hoy día pregunto y si no saben, yo soy la culpable. Pasen la lista y yo apunto el nombre de la alumna que necesita. Al final. En la primera parte, tanto van llegando alumnos, se refiere a algunos aspectos anátomo-fisiológicos que no han llegado, no me han escuchado, en los libros. Y se quejarán de mí porque le haya ponido escrito contra mí, por si acaso. La doctora no nos debe preguntar de mí, no nos debe preguntar la sociedad. No es prohibida que desea recibir esa queja de mí. Así que yo solo les preguntaré el brazo, la pierna, ya no les puedo preguntar nada. Y lo que les voy a hablar ahora es peor. Si les pregunto algo de eso, yo soy la culpable de su mal rendimiento universal. Pasen. En la primera parte del día, como le digo, repasar anatomía y fisiología. Y yo soy sancionada por pedir que repasen anatomía y fisiología. Voy a hablar sobre otra cuestión anatómica que es la corteza cerebral con todas sus conexiones. Pero primero voy a repasar lo que no quieren los alumnos que les pregunté. Diversas funciones del sistema nervioso. Pasen, estamos recién empezando, pero primera diapositiva. Pasen. Como ven ustedes, está escrito diversas funciones. ¿Y qué hace la mayoría? Dice que tenemos sistema neurológico solo para la motora sensitiva, nada más. El resto de funciones que está en cualquier libro de fisiología y anatomía, la gran mayoría de alumnos dicen no interesa. ¿Cuántas funciones? Y está en cualquier libro. Por eso es que avanzaré. Solo les estoy diciendo que tiene múltiples funciones y el estudiante dice, doctora, solo me preguntarán cómo mueve la pierna, cómo siente un ser humano. El resto no me pregunte y soy catalogada la pésima. A ver si entiende, porque soy exigente con alumnos. El ser humano tiene este encierro. Este es de la rata. Tremenda diferencia. A ver, lectura. Si quieres te acercas y miras y comenta la diferencia que encuentres. Este es ser humano como ustedes y este es de la rata. Si quieres te acercas y comentas. Primero se puede evidenciar el tamaño del ser humano es mayor a comparación de las ratas. También el ser humano es característico notorio de los surcos, las circunvoluciones, el de la rata no tiene. Pasa y siente. ¿Qué significa esa diferencia? En las funciones, ¿no? Que no tenga ciertas estructuras de la rata o vaca, sino que nos diferenciamos los humanos con los animales. No van a ¿Por qué esa diferencia? Si acá dice hemisferio cerebral, ¿por qué va a haber esa diferencia de altura? A nivel histológico, físico, es totalmente diferente de la animal. ¿Cómo? A nivel de la histología es diferente. Acá ni siquiera es total. La diferencia es obvia, ni siquiera con microscopio. ¿Quién más quiere comentar? Mora.
Ya. Estoy pasando esta diapositiva y analiza cuál es la diferencia entre el encéfalo humano y el encéfalo de la rata. Primero macroscópico sería el tamaño. A ver, si hablamos solo de tamaño, el elefante tiene más grande que nosotros. Para que vean. Las funciones también. No, pues estoy mostrándote lo que hay. Pasa. Las circunvoluciones. ¿Verdad? ¿Qué más? Los que han llegado recién, esta es la segunda diapositiva. La primera era que tenemos estructuras que conforman el sistema nervioso y tienen múltiples funciones. Y repito, dicen que solamente debemos evaluar cómo se mueve, cómo siente, igual que la ratita, igual que el elefante, igual que el perro, pero las múltiples funciones que están descritas no les interesa. Y vean ustedes acá, no solo es el tamaño, el elefante también tiene encéfalo. Las circunvoluciones y la corteza cerebral y el área prefrontal, que les pregunto muchas veces y ni saben de qué se trata, pero ustedes dicen quiero ser médico de humanos, pero cuando examinan, la mayoría examina como si fuese un animalito, porque no entiende las múltiples conexiones de corteza con las cantidades de estructuras intracraneanas, incluidos ya luego después hacia la médula, para que se cumplan las diversas funciones. Y cuando yo exijo al alumno, ¿ya? Yo digo, el alumno no es este mamífero. ¿Cuál es la diferencia de este mamífero con cualquiera de los alumnos? Como yo exijo, se me va a quejar contra mí, me han llamado hoy día, yo soy la culpable que no aprende, cuando yo estoy como humano, yo no estoy con este animalito. El animalito tiene que aprender los cursos para medicina, ¿no? ¿Cuál será la diferencia entonces? ¿Ven? El animalito se ha puesto el sombrero, sí puede ser mono, puede coger también. Entonces, el encéfalo humano que les pedí a 2 alumnos, acuérdense, creo que la viste, la alumna, que cuando les dije qué tenemos dentro, no me mostraron esto porque solo es hueso como lo tienen los otros animales. A ver, en relación al encéfalo, corteza, Carolina, ¿de qué depende que haya funciones diversas y diversos lóbulos? ¿De qué depende? En el ser humano. Depende de, bueno, de por sí el sistema nervioso es más complejo que los animales, es más desarrollado también. Yo les he hecho una pregunta completa y como les digo en la práctica, pregunto algo y empiezan a hablar otra cosa. ¿De qué depende en el humano que existan lóbulos y las diversas funciones? ¿De qué depende? ¿Por qué digo lóbulo occipital, lóbulo frontal? Esa es mi pregunta concreta. Yo me dirijo siempre al delegado porque si van a quejarse y dice el delegado que no se ha quejado contra mí, no sé quién se ha quejado. Yo soy la culpable de que han desaprobado muchos en el examen. Carolina y los demás son testigos. Te pregunto, no sabes. Pero yo soy la culpable. ¿De qué depende? ¿De qué depende que tengamos diversos lóbulos y diversas funciones? A ver, ¿tu apellido cuál es, Carita? A ver, ¿tu apellido es Ferro? Ferro, no vienes a muchas clases, pero yo soy la culpable de tu nota desaprobatoria. No vienes a muchas clases y yo soy la culpable. No sé si tú, ¿quién sabrá yo qué parte se le llegamos, pero se han quejado contra mí, porque dice que
sus notas desaprobatorias y yo soy la culpable. Ojalá alguien se identifique y diga que se va a quejar contra mí. Ferro, ¿de qué depende que tengamos diversos lóbulos y diferentes funciones? Sería, doctora, de la complejidad y de la evolución que tuvo. ¿Cómo es que es complejidad? No quiero que hables por hablar. ¿De qué depende? De los factores genéticos. Es que todos tenemos lóbulos. O sea, por genética ella tiene un lóbulo y yo por genética tengo otro lóbulo, pues no me estás entendiendo. Delegado, te pongo como testigo. Cada vez que cuando tú dices no te deseo quejar, ojalá que se identifique los que se han ido a quejar diciendo que yo soy la culpable de su nota desaprobatoria. ¿Alguien quiere comentar sobre la pregunta? ¿Puedes apellido? Muy bien. Sería por las funciones que cumplen estos lóbulos, las distintas funciones. ¿Y de qué dependen esas distintas funciones que corresponden a cada lóbulo? De los distintos grupos neuronales. Ya, ese es uno. ¿Algún otro criterio que tú alguien iba a decir por acá? Ya, citoarquitectura. A ver, ratito, la que acaba de llegar, Villalba. Estamos preguntando de qué depende que los lóbulos tengan, lóbulos en corteza, lóbulos en encéfalo, tengan diversas funciones. ¿De qué depende? Uno es neurotransmisores, otro Las interconexiones. interconexiones, pero están llegando recién. Empecé con sucesos anatomofisiológicos, pasa, siéntate. Estoy retrocediendo solamente, y les dije, esta primera parte es de repaso de anatomía y fisiología. Vean, repito, esto es lo que hacen todas las veces los alumnos. Dicen que todas estas funciones no se les debe evaluar. Al contrario, gran parte, casi todas, nos diferencia de los animales. Por eso estoy presentando, como que acaban de llegar, por más encéfalo que tenga la rata o el elefante, nosotros, humanos, tenemos un encéfalo con la corteza que tiene muchas conexiones, tiene una bioquímica diferente. En eso nos diferenciamos. Y cuando yo digo al alumno, examinar y solo pues la función motora. Que tiene la rata, tiene el elefante. Me estoy demorando en esta parte y les dije anatomía, fisiología. Entonces, para que alguien diga conexión, para que alguien diga la bioquímica, y yo tengo que exigir porque su aprendizaje de ustedes es por notas. Se viene a quejar contra mí, eso es lo que me han demostrado la mayoría, desaprobado, y han dicho yo soy la culpable en mostrar estas imágenes. Y les decía que el encéfalo está organizado de esa manera y yendo ya a la corteza cerebral, es la estructura más preciada del hombre, controla acciones y reacciones tanto simples como complejas y proporciona capacidades que son las funciones cerebrales superiores y organizada en sistemas funcionales que la mayoría no entiende. La corteza conectada con múltiples estructuras permite tener sistemas funcionales. Y si estoy hablando de sistema funcional, estoy hablando de varias estructuras conectadas. Y el córtex prefrontal, que esto no le interesa a la mayoría, solo quieren notas. Área más desarrollada de humanos, tiene múltiples conexiones con resto de corteza y estructuras subcorticales para diversos procesos cognitivos. Regula el comportamiento humano y este comportamiento está dirigido a metas, tomar decisiones, planes, ejemplo, estudiar, prepararme para un buen examen y ser competente. Tiene región prefrontal, pero la mayoría dice yo solo quiero no quiero tomar decisiones, manejar mi tiempo para estudiar, nada, ¿no? Regula la motivación, la conducta emocional y social, interviene en procesos de atención, memoria, lenguaje y movimiento. Como ven ustedes, toda esta parte está en los libros de anatomía y fisiología. La corteza cerebral
tiene aproximadamente 20.000 millones de neuronas, ¿ya? Está conformada por 6 láminas o capas, la corteza varía en grosor, acuérdense lo que les decía, ejemplo, en el homúnculo es la función motora, cómo es la cantidad de neuronas, y esto ya estoy en forma general, cómo es la corteza visual, el grosor, las capas y cómo será en otras regiones corticales. Y decíamos que para que se cumplan las diversas funciones necesitamos neurotransmisores, neuropéptidos y las conexiones y la cicloarquitectura. Y como yo no he hablado de bronquio, de riñón, es por mucho que he hecho clases cuando le pregunto al alumno y yo soy la culpable de que no quiere aprender. La corteza cerebral está organizada como un conjunto heterogéneo de sistemas funcionales. Ojo, me entienden. Los sistemas funcionales involucran diversas estructuras que difieren con sus conexiones. Hay conexiones en el mismo hemisferio, hay conexiones hacia el otro hemisferio, hay conexiones hacia tálamo, hacia otras estructuras. Entonces, desde la corteza hay una serie de sistemas funcionales, el sistema córtico espinal, que lo repiten cada rato, y no lo entiende, sistema visual, sistema lingual, sistema inmemorial. ¿Cuántas funciones donde participa la corteza con todas estas conexiones? Otro aspecto, dominancia cerebral, es la especialización de las funciones en los hemisferios. Ejemplo, uso preferencial de una de las manos, más del 95-98% de la población mundial es diestra, usando la mano derecha. O, por ejemplo, la dominancia cerebral para el lenguaje con el hemisferio izquierdo. Esto es, les decía, esta es la primera parte del repaso que está en los libros de anatomía y fisiología. La mayoría repite, córtico espinal, vía piramidal, pero no me entiende. Y yo soy la culpable de que no entiende. Estoy pasando de cada rato, repito. Múltiples estructuras conectadas. Pero dicen que no me entiende. Ejemplo, las conexiones para el lenguaje. Múltiples conexiones para que yo me pueda comunicar. Esto lo tiene un humano. Pasa. ¿Ya? Estamos repasando anatomía y fisiología cortical. No te has perdido nada si te vas a un libro a leer. Las funciones cerebrales superiores, y voy a retroceder para demostrarles que ustedes dicen que estas funciones cerebrales superiores no se debe evaluar. Que solo examinen si se mueve, si se siente. Entonces, ¿para qué? Digamos, estas múltiples funciones cerebrales superiores, acabo de demostrar cómo está organizado a nivel cortical. Estas funciones cerebrales nos permiten razonar, recordar, asociar, comunicarse, tener un comportamiento humano, aprender. Y dicen ustedes, la mayoría dicen, no sé, no comprendo lo que leo, no puedo razonar. Y yo soy la culpable. Y tenemos esto todos, por eso yo exijo al alumno. No estoy con mamíferos. Y cuando les pregunto por qué no pueden aprender, nadie me explica. 40 y tantos alumnos, 50 alumnos, 60 alumnos tienen encéfalo con su corteza. Y nadie me dice por qué no pueden aprender. Y por su nota desaprobatoria se han quejado contra mí y que yo soy la culpable. A la autoridad se han quejado así. Y que yo soy la culpable. Cuando ustedes tienen, como cualquier humano, su capacidad de planificar, organizar su tiempo, su conducta, ¿cómo van a hacer para aprender? Por lo tanto, yo me fui con humanos y exijo a los humanos que quieren ser médicos. Pero la respuesta que obtengo es: quiero nota probatoria a través de la autoridad. Eso es lo que han dicho a la autoridad, que quieren nota y que yo soy la culpable. Entonces, como ven, eso es lo que tenemos ahora. De nuevo repito, estas funciones dicen que no hay que evaluarlas.
Y con los alumnos que están conmigo en la práctica, cuando repasamos en la evaluación neurológica, no hay nada de eso. Pero sí piel, mucosas, el cabello, la uña. Esta es la primera parte, que solamente para que no se me vaya, he puesto un concepto. Confusión mental es un síndrome de disfunción cerebral difuso de las diversas funciones cerebrales superiores conectadas, ya se alteró de una manera aguda. ¿Y cómo lo reconozco? Porque hay estos trastornos, estabilidad, desorientación, etcétera, etcétera. Una de las causas es trastorno metabólico por intoxicaciones. Entonces, vean, si tienen un paciente con confusión mental, necesitan que el neurólogo esté presente para saber si hay una hipoglicemia, una hiperglicemia, un trastorno hidroelectrolítico. Pero como no entienden, dicen en lo neurológico, llaman al neurólogo para que el neurólogo pida la glucosa y veamos el resultado. Hipoglicemia severa. Entonces, cuando yo digo eso, no, la culpable es la docente. Les encanta repetir la palabra demencia de Alzheimer. Vayan a ver características de la demencia y cuál es la diferencia con la confusión mental. Y como les digo, van a leer, y como no han leído y ya se aprueba, soy la culpable. Entonces vean, y así como he preguntado en el primer examen, característica clínica, entonces cuando me diga demencia también dime por qué. Ahí está vacío. Pues ven ustedes que esta primera parte tenía este objetivo de recordarles, ¿ya? Y aquí voy porque esta otra. Les encanta decir, lóbulo frontal, parietal. Les encanta decir eso. Y por didáctica lo estoy separando así. Ya les mostré que hay múltiples conexiones. Hay una base bioquímica, neurotransmisores. Por didáctica está separada. Aquí estoy poniendo múltiples funciones donde está relacionado más un lóbulo que otro. Entonces, a ver. Y cuando yo pregunto y no contesta, yo soy la culpable. Chevia, no viene y soy la culpable de su bajo rendimiento. De hecho, lo que hoy día me ha dicho la autoridad, que yo soy la culpable de su bajo rendimiento. Llamado Chevia. Chura. Uno, y soy la culpable de lo que no viene. Perro, coméntame algún trastorno semiológico por alteración del lóbulo frontal. La afasia, doctora. Ya, otra, La artrasia. ¿cómo? La afasia. La hemiplegia también. Ya. ¿Y dónde está lo difícil para el examen? ¿Dónde he puesto en mi parece? Tú eres Ferro. Vamos a preguntar al otro alumno que me comente otros trastornos por alteración de algunos de los lóbulos. A ver, algunos de los lóbulos, cualquiera, y su semiología, cualquiera. Por el frontal también podría ser lo que es la incapacidad, la indiferencia, por ejemplo, en la alteración de las emociones, o podría ser también la alteración de la atención en la... Está bien, a ver, de lo que está comentando su compañera. Consulta. Ya le has dicho indiferencia Indiferencia. y déficit de atención. Diferencia, atención. ¿Cómo es la fisiología de la atención? Lo primero es, oye, la fisiología de la atención.
podría participar en la formación doctoral, lo que es la formación reticular, ¿Sí? ¿Está bien? en lo que sería el sistema reticular ascendente. ¿Qué más? Paz. A ver. Sobre la atención. Sería el sistema reticular. No, ya lo dijo. Y eso que ahorita no vamos a preguntar cómo participa. La corteza. ¿Cómo participa la corteza? ¿Cómo participa la vejez? Por el sistema ascendente, ¿Cómo participa el ascendente? mediante los estímulos. Ya los estímulos, ¿está bien? Los estímulos. Yo te planteo algo o cualquiera de los presentes o a los que llamaré. Si yo estoy acá hablando con ustedes y por ahí hay una música y me interesa esa canción y a la vez yo estoy haciendo algo acá. Hay una canción que me gusta y estoy en clase. ¿De qué depende el que yo continúe mi actividad docente acá a pesar que esa música me gusta? ¿De qué estructura depende o conexiones? A ver, Del SAR. ahí no se entiende. Granada. A ver, Tupayachi. Tupayachi. A ver. Ya. A ver. ¿De qué depende? En ese caso, Depende de mi vesícula, de mi apéndice. ¿De qué depende el que yo estando aquí haciendo actividad docente? Hay una música, me gusta, está bailando. Pero ¿cuál es por eso? No me repitas por repetir. A ver, ¿se dan cuenta? Porque a ustedes solo les encanta ver diapositivas. Y cuando yo pregunto, soy la culpable de lo que no razono. Sí, tú eres Cuentas. cuenta. Lo que va a pasar es que todos los estímulos van a llegar van a llegar a sus respectivos lóbulos, pero ellos se van a ir, tienen que irse al frontal porque el frontal tiene la capacidad de decisión. Está bien lo que estás diciendo. ¿El área 4 de broma o cuál? Está bien lo que has dicho, pero hay algo para precisar. No recuerdo ahora. No te acuerdas, pero tienes una idea. A ver, ¿cómo así? Por acá. A ver. Pero concreto, ¿eh? No hable mucho. Prácticamente se va a hacer así como dicho compañeros que existen en el sistema. Ya no repitan el SAR, ya no me De la repitan. activación de la corteza y la corteza va a ser el lóbulo prefrontal. Prefrontal, por eso de frente, prefrontal. Entonces, por didáctica y no en la diapositiva, lo he puesto así separado. Pero la mayoría de alumnos, cuando incluso hay formaciones, no recuerdo si para ustedes les puse prefrontal, por decir, pregunto a 50 alumnos, 49 no saben, pero saben vesícula, apéndice, riñón, bronquio. Y por eso soy culpable de que no aprenden, porque solo quieren ir. Entonces, regresando al tema sobre la corteza y diversas conexiones y diversas funciones, son múltiples. Y si bien hay lóbulos que participan en determinada función, dependiendo de su conexión, ejemplo la visual, no va a participar para mi memoria directamente. ¿Ya? Entonces yo tengo que evaluar esas diferentes funciones y recordar con qué lóbulo es el que está participando más en esas funciones. Cuentas. ¿Entendiste? Tú te acordaste frontal, pero es el área prefrontal la que me permite tener múltiples funciones que me diferencian tremendamente de los animales. Y no soy exigente con alumnos porque no estoy con mamíferos.
animalitos. Pero se han ido a quejar contra mí, que pena, que es lamentable, médicos que solo quieren nota, así egresan de esta universidad. Entonces, estamos recordando estas múltiples funciones ¿ya? Vean, no voy a contar de múltiples funciones y vean, para que tenga estas funciones, esta región cortical del lóbulo frontal está conectado con otras para la memoria, para el comportamiento, para tomar de decisiones, etcétera. Estas son funciones, ¿ya? Yo hablo rápido porque les dije que mucha fisiología voy a hablar hoy día, les dije. ¿Ya? Y como ustedes solo copian, y si yo empiezo a preguntar, ¿ya? Nuestra Chexia, a ver, paz. Cuando se afecta esta función motora relacionada al lóbulo frontal, ¿qué semiología le da? Hemiplegia, me parece. Y dicen que en el cuadrito del examen no entendían. Por didáctica lo estamos separando, pero si yo tengo hemiplegia con hipertonía, tengo que decir qué está pasando y qué es lo que. Entonces vean ustedes, frontal, múltiples funciones, parietal, ¿ya? Discriminación sensitiva, reconocimiento del esquema corporal, el ejemplo, el saber, ¿ya? Que yo tengo los dos brazos, que mi cabeza está arriba en relación a mi cuerpo, que mis piernas están en la parte inferior, etcétera, etcétera. Diferenciación derecha-izquierda, ¿no? Que yo estoy con este puntero cogiéndolo con la mano derecha, que la computadora está a la izquierda, que ustedes están al frente mío, que la pizarra está atrás. Entonces, mi cuerpo con el espacio. Relaciones espaciales, de aquí, cómo llego a la puerta, ¿no? Si estoy en la puerta de mi casa, cómo llego a la plaza de armas, cómo llego al mercado, de aquí, cómo llego a la puerta, es mi espacio. Entonces, vean ustedes, ¿ya? Estas funciones que no lo evalúan los alumnos solamente el paciente abra la boca, diga su nombre, ya está, es normal. Y las funciones que estoy comentando no se necesita ir a la escuela. Para razonar no necesito a la escuela, porque genéticamente el humano tiene esa capacidad, así está organizada su encéfalo, su corteza con su capacidad. Por eso la diferencia del perro, la diferencia de la rata. Entonces vean, el lóbulo temporal tiene que ver también con la discriminación de sonidos, con el lenguaje, participa en el sistema emocional, participa en la memoria, y vean el lóbulo occipital, integración de estímulos visuales. Sobre esta función compleja, ¿no? Está resumido así, que implica muchas regiones propias de occipital para que yo tenga no solamente es ver, distinguir profundidad, contrastes, etcétera, en relación a mis estímulos visuales. Entonces, como ven hasta acá, es solamente un repaso de estas funciones que estén en los libros. Seguiremos preguntando. Pujiri, ¿dónde está? Pau Carmaita, coméntame cómo es la fisiología de la memoria. Usted es un testigo, luego se voy a quejar porque yo pregunté eso y la alumna no sabe. Yo soy la culpable. Si no es el delegado el que iba a quejarse, alguien de los presentes dirá que es su verdad. Si no quejarse contra mí. Han dicho las notas, no sé cómo no lo han obtenido, han hecho una encuesta, ¿cómo sabe un alumno o varios sus notas? Delegado, ¿cómo saben las notas?
conste que he preguntado sobre la fisiología de la memoria y si no sabe la alumna dicen que yo soy la culpable. He preguntado a... ¿Tu apellido cuál es? Paucarmán. Entonces, ¿quién es el médico? Y yo, doctora, a ver, traigo a mi mamá porque ya no se acuerda dónde vive, nada. Entonces, pero camina, váyase a su casa, está sana, porque está caminando. Entonces, no sabe. Muñoz, a ver, Muñoz. Tendría que ver, doctora, el lóbulo frontal y también temporal. Frontal, ¿qué más? Temporal. ¿Alguien más quiere comentar? A ver. Julio. La información visual, la memoria, no, la información visual, todo lo que uno quiere podemos es integra, ¿no? Con varias figuras, principalmente el hipocampo, con la corteza, mediante el circuito de tablets, se va a integrar. También tiene, ¿no? Se relaciona con el sistema límbico, la memoria aprendida, la memoria emocional. Los compañeros están recordando diversas estructuras y sus sistemas para que no recuerden. Pues vean, por didáctica está separada, pero en relación a memoria son múltiples estructuras. Imagínense, acá tenemos, por decir, 4 pacientes con fallas de memoria. En ella tendrá falla de memoria por tal estructura que se conectaba con la otra, está conectada y así. Pero todavía no me han dicho otra estructura importantísima. Hipocampo ya lo dijeron. Cerebro participa en cierto tipo de procesos cognitivos. Sí, otro. La amígdala también participa. Otra. ¿Se dan cuenta? Cuando yo empiezo a contar fisiología, y como no saben, yo soy la culpable, recibiré mi sanción de las autoridades. Estoy diciendo como les encanta copiar diapositivas, yo no presento diapositiva y trato de que se den cuenta, ¿ya? Entonces, si ahí voy deduciendo ya el paciente cuando viene con tal trastorno, yo tengo que darme cuenta si corresponde de todo el caso clínico, su anamnesis, el resto del informe clínico, si estoy sospechando un problema, ¿no? A nivel hipocampo, en otro, no me han dicho, ¿ya? Porque como en la evaluación de entrada no me acuerdo si les puse prefrontal. Y hace unos años los alumnos prefrontal ni lo quieren entender, sensitivo tampoco. Y vean, la región prefrontal es la que permite que yo seleccione hasta qué es lo que voy a recordar, según mis intereses, mis motivaciones, según mis evidencias. Y de alguna manera también, si yo quiero recordar un ejemplo, me digan, usted va a dictar clases en el aula, un ejemplo, de 302. Esa información, que seguramente solo lo necesito para ahorita, también lo voy a guardar. Pero tengo tanta información que guardar como memoria, que a lo mejor solamente para un rato guardé en esa aula 302. Entonces, eso tiene que ver mucho con la región prefrontal, que es la que va definiendo muchos aspectos. Así como ustedes han decidido mayoritariamente, la doctora nos preguntará sobre edema, tos, diarrea, el resto no quiero. Vean cómo manejan su prefrontal ustedes, mayoritariamente. ¿Ya? Vienen, se sientan, escuchan, pero ¿qué hacen ustedes? Ah, no, ni siquiera lo quiero guardar en mi memoria, menos leer el libro, comprender. Y lo que ya comprendí y me servirá toda la vida lo voy a guardar en mi memoria y lo asocio para mi aprendizaje. Entonces vean ustedes que diferentes, ¿ya? ¿Qué pasó? Estos diferentes lóbulos para estas diversas funciones están conectados y vean la memoria, ejemplo que les he puesto acá. Para la memoria participan
en la región prefrontal, participa en la región temporal y hay más estructuras que ahorita no están escritas. Por lo tanto, cuando una persona viene, un ejemplo, el paciente viene con cefalea, solo es cefalea, y la mayoría de alumnos que hacen, pues el brazo muy bien está sano porque movió y caminó. Pero, si sé evaluar funciones cerebrales superiores, yo puedo asociar los trastornos que voy encontrando y voy sospechando los trastornos y voy relacionando qué estructuras y con qué están conectadas. Vean, si el paciente no viene con esto y por si acaso tampoco viene con la semiología, yo examino y yo aplico la semiología. Paciente con hemiplegia, no voy a decir un problema occipital. Entonces vean ustedes, ¿ya? Trastorno de memoria, no solamente es una estructura, es toda una serie de subsistemas, subcircuitos. Y vean, incapacidad, ¿ya? Ustedes toman decisión no estudiar. Yo voy a decir que están enfermos. Incapacidad para programar su actividad, su horario, no estudiar. Y como yo soy exigente, se debe tener contra mí. Indiferente a lo que les digo, el médico debe estar preparado, debe conocer anatomía y fisiología. Y voy a decir que tiene un problema para que vean, si bien hay terminología, es de acuerdo al contexto del caso clínico que yo interpreto. La indiferencia para estudiar, no voy a decir que están enfermos. Entonces, de acuerdo a cómo el paciente, y acá está vacío, ¿por qué? Porque ya pues ustedes tienen que estudiar y anotando la semiología respectiva. Ahora, si yo quiero evaluar, miren, tengo una urgencia, ¿no? Si yo, a ver, prenda un ratito la luz, ¿ya? Y en la silla van a mirar y examinar. Le voy a pedir. A ver, Mora y Tupayachi. Tupayachi. Está atrás. Tupayachi. ¿Te pedí cuál es? Poco más. Ven. Mora examina a tu compañera la función parietal, una de las funciones parietales. Sí. Una de las funciones parietales. Más alto, a ver, explica. Tú examinas. A ver. ¿Cómo es? Duro, es amoroso, puede ser una nota, tiene ciertos niveles. Sí, aló, ¿llegó alguien? Aló. Ya, gracias, tienes mi número, gracias. Ya, chao. Ya, entonces hace examen qué función. Si lo has evaluado así, ¿en qué se diferencia la función proporcionada por decir los nervios de su brazo? Tengo nervios sensitivos y también tengo estas estructuras que has evaluado. ¿Cómo es que se relacionan nervios sensitivos con esta función que has evaluado?
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ahora todo está relacionado. Ya que es todo lo que Tanto los nervios, Pero del tema concreto que estamos hablando. también ya con la... A ver, explica tú. No sé si me entendí. Me parece que a través de los nervios o los receptores puedo sentir la información sí que pesa mucho. A ver, entienden, cuando yo pregunto, y yo soy la pésima, la mala docente, yo he preguntado qué relación hay entre estos nervios del brazo y la función que has evaluado. Y él lo ha dicho, a través de receptores y que han captado esa información y nervios. ¿Qué pasa de ellos? Receptores y nervios. ¿Qué tiene que ver con la función que has evaluado ahorita? Esto va a llegar hasta el módulo, va a estar relacionado con el módulo parietal. Por eso, pues, si yo no les enseño así, no entiendo la relación. Cuando estamos con pacientes, ¿por qué? Porque yo tendré un paciente que tiene un problema, ejemplo, de receptor, ¿ya? Que no va a poder tener esa función que has querido hablar. Por el contrario, todo está sano. Si todo está sano, ¿cómo le llamamos a esta función? Heteronosia, otra forma, otro sinónimo, que a veces no se acuerdan de heteronosia, discriminativa. ¿No es cierto? Esta función discriminativa ya no depende del nervio, depende a nivel de corteza. Eso es lo que te estaba preguntando. Necesito nervio, necesito receptor, sí, pero que me da esa función de discriminar, me da las características es corteza parietal. ¿Dónde está lo difícil? Pues siéntese nomás, ¿ya? ¿De qué otra manera yo evalúo la corteza parietal? A ver, cualquiera de los alumnos. Sí. Ya, ¿qué parte que reconozca? ¿Qué parte del cuerpo se movía? Otra forma. Doctora, la orientación espacial. Ya, por eso, ¿qué le dices? ¿Qué señale dónde está la tarjeta? ¿Dónde está usted la profesora o un compañero? ¿Alguna otra forma? Pero que le pido para que sume. Le doy una operación matemática y pues... En cuanto a eso, una cosa es saber sumar y en relación a lo parietal, ¿quién me explica más? El cálculo, ¿qué es? Porque una cosa, yo puedo saber, por decir, supóngase me dice 12 más 10, yo te digo 40. Si es una persona analfabeta, pero por ejemplo es una ama de casa, se le podría preguntar, No, estoy hablando más al que sí sabe sumar. A ver, ¿cuál es la falla cuando es parietal? Porque yo puedo decir 12 más 10 es 40 y no es correcto. Sí, a ver, ¿qué me vas a explicar si no trajo? sería la posición que pongo Cuando yo sé, ¿no es cierto? Cuando yo sé, y os sabía hacer la operación aritmética de ejemplo simple, 12 más 15, es la ubicación y la secuencia de ese movimiento, ¿no es cierto? 12 más 15 es 12 más 5, 7, ¿no es cierto? Y luego paso al otro. Eso es relación al espacio. ¿Ya? Y otra cosa es el cálculo, es decir, 8 más 2. Entonces hay que ver cómo está participando la región parietal. Pues vean, memoria, discriminación sensitiva, discriminación visual, y así hay diversas funciones, pero estamos hablando hoy día, la gran mayoría no lo examina su paciente. ¿Se acuerdan que dicen 9 brazos, como estaban viendo en otros, el despierto nada más? Nada. Por gusto estoy haciendo clases, por conversar con el paciente no examinan nada. Y estas funciones cerebrales superiores muchas veces son lo que está alterado, y yo les voy a comentar una anécdota real. El escultor del cóndor es el mismo que diseñó el Pachacútec.
Y ese escultor, hace muchos años, como escultor, se fue a un evento en Lima. La esposa se dio cuenta que ya no, que cuando llega a Cusco, ella está comiendo, llega a Cusco y se da cuenta que no es la persona dinámica, que conversa, ¿no? Y le parece un poco más callado. Y alguien le dice llevar al psiquiatra. El psiquiatra se dio cuenta que eso no era ni neurosis ni esquizofrenia. Y lo deriva a neurología. Lo vi y el señor no sabía explicar para qué había ido a Lima. Pero vea, caminaba, hablaba, reconocía dónde estaba su casa, dónde estaba un hospital, pero no sabía explicar. Bien, y ese era su trastorno, por si acaso. Para que vean ustedes, como no lo evaluó, entonces yo preguntando por qué ha ido a Lima, ¿no? Les debía decir, ha habido un evento del arte, no sé cuánto, y nada más, por si acaso, para que vean cómo alguna de estas está alterada, o a un ingeniero, seamos igualitos. ¿Qué color es la naranja? Roja, por ejemplo. ¿No? Una naranja roja. Y así empiezo a preguntar y me doy cuenta que no era normal. El escultor llegó así y evaluándole me doy cuenta de varias funciones celulares alteradas. No eran muy notorias, pero busqué una causa. Incluso en esa época no había ni tomógrafo en Cusco. Deberíamos estar muy seguros de derivarlo a Arequipa. La familia, ya al decirle yo que yo sospecho un trastorno intracraniano, se asustaron, se fueron a Lima de frente y se encontró un tumor cerebral. Vean ustedes, no era hemiplegia, no era ni psicoria, ¿ya? No era Evarinsky, era trastorno de memoria y explicar un contexto de su situación, porque en Lima, etc., fue el mismo ingeniero que lo evaluó también en esa época. Y no está lo difícil. Lo dejé de ver bastante tiempo, la familia no quiso ni hospitalizarlo, me parece ni en Lima. Yo lo vi en su casa meses después. Afásico, hemipléjico, totalmente alterado. Murió el asunto. ¿Cómo debutó? Trastorno en alguna de las funciones cerebrales superiores y que la mayoría no quiere, pero ni preguntar ni evaluar. Y cuando los alumnos que rotan conmigo les digo evalúe, el paciente habla muy poco, no habla, no sabe ni qué hacer. Entonces, evaluar funciones superiores es muy importante. O el paciente que tiene algún trastorno en su comportamiento, en memoria, no saben qué hacer, no camina. Entonces, evaluar funciones cerebrales superiores es recordar la corteza con sus múltiples conexiones. Y si digo corteza múltiple, yo puedo tener mi corteza sana, pero las otras estructuras con las que se conecta pueden estar afectadas. Entonces, vean. Entonces, según lo que viene el paciente, yo voy encontrando, yo voy relacionando con una de las estructuras. Digo, ¿qué pasa con el lóbulo parietal, por decir, con sus conexiones? Pues en esta parte, cuando yo le digo al alumno que examine, cualquiera de los alumnos quiere comentar dónde está la dificultad. Por ejemplo, el comportamiento. Los que han notado conmigo, acuérdense, inclusive el señor que no está en el quinto piso, al que yo conozco, ha habido otro grupo, ¿no? No, es el primer grupo. No, el primerito que lo vimos recontramarrado, el primer grupo de ese día, recontramarrado por acá, amarrado en su pierna, un ser humano. Y cuando yo les pregunto, ¿por qué está amarrado? Dicen que no entienden. Y no está escrito en historia clínica. El señor a quien yo sí conozco y para mí es un contraste tremendo,
sé cómo hablaba, sé cómo se comportaba, todas las labores que ha hecho lo conozco y lo hemos encontrado amarrado para que no se mueva. Y cuando yo pregunto a veces, a lo mejor para que no convulsione, o sea, para hacer no convulsione tengo que amarrar. A lo mejor tiene momento involuntario en ese lugar. El comportamiento humano, junto con el comportamiento era su lenguaje, su abstracción, el razonamiento con su grupo, lo vimos. Como hablaba, por si acaso, movía sus piernas, brazos, habla, puede barrar un pelo, puede peinarse, pero su comportamiento, que es lo que la mayoría de 100 alumnos, 99 no entienden. Desde que lo veo, por eso es el contraste, que conozco a esa persona y cómo hablaba, yo trataba de que me explique las cosas que yo conozco, que he compartido con él alguna vez. Hablaba cualquier cosa y no en el sentido de lo que yo le estaba conversando. Entonces dicen que es difícil ver ¿ya? El comportamiento humano. Ningún interno escribe porque está amarrado. Hay varios pacientes que encontramos amarrados, se puede. Y esto que se lo escribe en alguna semiología, un ejemplo, pueden haber puesto en Biblia, tal vez, ni siquiera escriben eso. Nada de la semiología neurológica lo escriben. ¿Y qué tal? ¿Por qué está con sonda? No sé, así vino emergencia. Mi compañero me ha dicho así, me entregó el turno, la enfermera. Acuérdense, sobre la micción. Y yo me voy a orinar acá si quiero orinar. Parte de mi comportamiento es saber que existen servicios higiénicos, que ese no es el lugar. Entonces, vean, ¿ya? Alguien me dijo la personalidad cuando estábamos viendo un paciente, porque lo veo hoy día al paciente decir su personalidad. La personalidad es porque yo lo veo reencarnado ahí. Entonces vean una serie de aspectos propiamente humanos. ¿No? Toma de decisiones. Ustedes dicen que no sé qué hacer, no, voy a tener examen de estudio, han tomado esa decisión, siendo humanos. Entonces, yo estoy actuando, preguntando y conversando con humanos. Entonces vean, ¿dónde está lo difícil? ¿Por qué los alumnos no se concentran? ¿Por qué tienen distractibilidad fácil? ¿Por qué hace 6, 8 años sí se concentraban? Pónganse a pensar. En relación al comportamiento, hace 10, 15 años, Perú y muchos países no tenían la violencia de ahora. ¿De qué será? ¿Del páncreas? ¿Del hígado? ¿De la articulación? Pues vean lo complejo que es el ser humano, pero a través del comportamiento, del lenguaje, la memoria, yo me estoy dando cuenta cómo está la corteza, con todas sus conexiones. Entonces, aquí el lóbulo parietal ya lo dijimos, ¿ya? Y vamos a hablar luego en otra clase, praxia, afasia, vamos a hablar discriminación de los sonidos. ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo me doy cuenta si está bien esa función? Vean el lenguaje, está también relacionado con otras, y les mostré de antes. Para el lenguaje, una serie de conexiones, la mostré de antes, sistema funcional. Yo puedo tener trastorno del lenguaje, pero a lo mejor está normal mi región temporal. Al contrario, está alterado y la otra región está sana. Él decía, miren, el sistema emocional ahora, no me gusta algo de cuchillo. La semana pasada ha habido aquí. Entonces, no me gusta algo y lo mató a cuchillazos. Humanos. Entonces, vean cómo va cambiando el comportamiento, así como el comportamiento de alumnos, no, queremos que nos aprueben. Se han ido a la autoridad y yo soy la desprestigiada, yo soy la pésima, es la que ha habido contra mí. El comportamiento ahora es, no me gusta algo, no quiero esa nota. Entonces, lo que he querido mostrar ahora es estas funciones que se relacionan mucho con la corteza y sus diferentes conexiones, pero la mayoría de alumnos dicen que es difícil y que no se debe evaluar.
La mayoría ya pasó por otra. ¿Dónde está lo difícil? ¿Algún comentario de los estudiantes con la doctora Acuña o ahora conmigo o el semestre pasado? ¿Dónde está la dificultad? Aquí se cae, pero van a reclamar a la autoridad, ¿no? A desprestigiarme. Que voy a recibir mi sanción porque dicen que no han aprobado la ley. Cuando yo pregunto en el examen, ellos escriban, pues, doctora, no quiero estudiar. Pero, Sí. ¿cómo podríamos aprovechar la anamnesis misma, la recolección de datos para tener estos datos de función cerebral sin necesidad de ser recurrentes? ¿Sin necesidad de qué? Sin necesidad de hacer doble también preguntas, todo eso. Sin hacer preguntas. No, o sea, me refiero a que cómo podemos aprovechar la recolección de datos del paciente y todo eso para al mismo tiempo tener estos datos de función cerebral. Pongo un ejemplo y tú y los demás dirán si no me han entendido. Suponte que yo digo, doctor, vengo porque me duele la... A ver, no, quiero poner otro ejemplo. Ya. A ver, me duele la cabeza. Ya, yo soy paciente y eso es mi molestia. Y cuando tú haces la anamnesis, haces varias preguntas, ¿no es cierto? ¿Ya? No, la anamnesis no solo es concretizarse a mi molestia, muchos datos. Si tengo 50 años, ¿a qué me dedico? ¿No es cierto? Mis actividades, si soy ama de casa, si soy agricultor, ¿no es cierto? Toda esa información que yo voy dando, ¿qué funciones se están demostrando? Ya me han preguntado mi edad, qué trabajo, qué me molesta, desde cuándo me molesta, y yo voy contestando. ¿En qué sentido mis respuestas van demostrando funciones? Estamos en anamnesis. La memoria, primero, respóndame de dónde es, cuándo nació, su edad. La orientación también, porque sabe dónde está, por qué vino. Después, su comportamiento al verlo, al no ser muy impulsivo tal vez. Y también la atención podríamos ver, porque me está respondiendo a la pregunta. Vean que no es difícil, porque mientras la persona está dialogando o dando información, yo, evaluador, me doy cuenta aspectos de su lenguaje, su expresión verbal, si me comprende lo que yo hablo, si me entiende, si está reportando algunos hechos que estamos comentando. No solamente lo que me escuchan, ¿quién fue el presidente el año pasado? Un ejemplo, no, de sus vivencias, mientras me está comentando sus vivencias, yo me doy cuenta. Y aprovechando tu pregunta y respuesta, ¿cómo me doy cuenta de que la función, lo separo por didáctica, porque todo está junto, sobre su razonamiento, sobre su lógica? ¿Por las afasias, doctor? ¿Ah? ¿Por la afasia? No me has entendido nada la pregunta. Mientras está dándome la información, estamos dialogando de su molestia. Mi pregunta era, ¿cómo me doy cuenta yo como evaluador sobre su razonamiento y lógica? No me has entendido nada. A ver, por allá, Villar, lectura. Que me se responda adecuadamente a las preguntas que le A ver, estoy me ha dicho que vive por decir en Huancha. Ya me respondió y esto es cierto. Ya me respondió que vive en Huancha, que tiene 3 hijos por decir y que es agricultor. Dije, ya me respondió. Por la respuesta así nomás. Le puedo preguntar también algunas cosas relacionadas a ese lugar. ¿Quién es el alcalde de Huancha? ¿Qué más? De qué cargo es más del hospital aquí hacia Huancha? ¿Qué más? Recibe a Huancha. A ver, ¿qué más? A ver. Mira, acá tiene, a ver. Que me explique cómo ha llegado. ¿Qué más? Entonces, dense cuenta que mientras uno va
va dialogando, puentes, mientras uno va dialogando, escuchando lo que nos dice, yo me doy cuenta si hay lógica en sus respuestas. Un ejemplo. Póngase que estamos atendiendo a una persona que tiene 20 años, para que me entienda más rápido, un joven. ¿A qué se dedica? Un ejemplo. Estoy en la casa. ¿Y por qué está en la casa? Tiene 20 años. ¿Quiere hacer alguna otra cosa? ¿Le gustaría algo? No, no me gusta. Está diciendo, por decir, te da su dirección, puede decir nombre de su mamá, papá, hasta puede decir cómo llegó acá. Pero si su respuesta es así, tiene 20 años, ¿usted está trabajando o no? ¿Ido al colegio? Sí. ¿Terminó secundaria? No. En este tipo de respuestas, ¿qué se les ocurre? Tú mismo cuentas. En el ejemplo estoy diciendo, habla bien, sabe su dirección, sabe muchas cosas, pero ¿qué es lo que llama la atención? Puede ser justo la falta de metas y objetivos, porque si ha llegado a la primaria y no ha concluido secundaria, tiene 20 años y no está trabajando y tampoco está haciendo algunas actividades, probablemente tiene problemas con las decisiones. Ese es un aspecto. ¿Tú vas a decir algo? Sí, doctora, también parecido, pero es más justamente porque no quiere hacer nada. Ya. Puede tener hipoagulia, que nos indicaría justamente un trastorno de frontal. Pero no solo eso también, justamente porque, bueno, yo más sospecharía de una hipoagulia, porque al ponerse agulia totalmente, el paciente tiende justamente a hacer, como usted dio ese ejemplo, de hacer sus necesidades, puede hacerlo en el baño. Cuando el paciente tiene agulia, directamente lo hace en el mismo lugar porque no tiene ni la intención, por ejemplo, ni las ganas de ir al baño y hacer sus necesidades. Esa agulia es algo relacionado a la voluntad. Sí, sobre todo. En el ejemplo que yo estoy poniendo, vean, yo tengo que analizar, ¿es falta de voluntad? ¿Es falta de interés? A ver, y en las respuestas que yo he estado poniendo, a ver, que yo puedo decir, para que comprenda mejor, ¿por qué no va a trabajar? Pues no, a ver, porque mi mamá me dijo. ¿Por qué se queda en la casa? Porque mi mamá me dijo. ¿Por qué no terminó secundaria? No quiero ponerme uniforme, por decir, ¿no? Estoy dando cualquier respuesta para que veamos el tipo de respuestas. No hay lógica, no hay coherencia. 20 años que mi mamá me dijo, o que no quiero ponerme uniforme. Ese es un aspecto, un trastorno, lo que usted decía, la voluntad. Entonces vean lo complejo que es, pero a medida que yo voy observando datos que me da, analizando los datos, hasta observando el comportamiento, la diferencia de que le preguntamos, ¿por qué usted tiene 20 años no va a trabajar? Entonces tengo que ir analizando con todos los datos de la anamnesis, de su caso clínico y el resto del examen clínico. Será un problema de la voluntad, será un problema de que su capacidad de razonar y explicar la lógica de sus acciones no están normales. Entonces todo eso yo tengo que ir analizando, escuchando lo que tú decías, desde la anamnesis, sus respuestas, sus comentarios. No eran cosas sencillas, ¿por qué estamos con mascarilla cuando estoy en el hospital? No es si mi mamá me dijo. En parte del mundo se empezó a usar mascarillas por algo. Y hay algunos que me han respondido, por contagio, por ese virus, hay lógica. Y así, a veces conversando de la política, que nos ha hecho acordar, ¿no? Un ejemplo, se acordó de Fujimori, bueno, ya, no voy a hacer los datos. Estaba en la cárcel, entonces, ¿por qué está en la cárcel? No va a decir mi mamá me dijo. ¿No es cierto? Alguien puede decir, no, ha robado un ejemplo, algunos. ¿Me entiendes? Es toda la información, pero es analizada como la mayoría no lo hace. Y preguntan al que tiene diarrea la misma pregunta, y si digo diarrea con moco, el otro, todos con flema, y no le dan importancia a mucha información de este aspecto cognitivo de los pacientes, o la familia es la que nos va comentando.
comportamiento, cómo se comunica, el interés y cuánto hay que diferenciar. Solamente aprovecho, una cosa es de esquizofrenia, otra cosa es la demencia. Y vean ustedes cómo lo diferencio solamente con los datos de anamnesis